pues puedan ver la grabación en la plataforma. Bueno, voy otra vez a compartir la pantalla. Listo. Pues como les decía, este espacio académico de septiembre que nos corresponde desarrollar a mí, Julio Alexander Argotti Álvarez, se denomina riesgos relacionados con las condiciones ambientales. Estos riesgos, pues, tenemos tres unidades. La primera unidad que tiene que ver con agentes de riesgo laboral, la segunda unidad que tiene que ver con agentes de riesgo de tipo físico, químico y biológico, y la última unidad que se va a fundamentar en metodología de trabajo con enfoque de higiene industrial. Los tres objetivos para esta unidad 1 son diferenciar entre enfermedades profesionales, entre accidentes laborales, comprendiendo causas, impacto y el marco normativo, y una adecuada prevención y gestión en el entorno laboral. Un segundo objetivo que es identificar los agentes contaminantes presentes en el ambiente laboral, su efecto en la salud de los trabajadores y algunas estrategias para minimizar riesgos y prevenir enfermedades ocupacionales. Y el último se refiere a explicar la higiene industrial, sus ramas, sus funciones, destacando su importancia en la prevención, control, mitigación de riesgos laborales dentro de las empresas. Bueno, entonces empezamos. Hablar de riesgos relacionados con las condiciones ambientales es hablar, por un lado, de enfermedades profesionales que pueden ser causadas por el ejercicio de la labor del trabajador, pero también podemos hablar de accidentes, porque los accidentes que suelen suelen ocurrir por diferentes factores y que van en contra de la integridad del trabajador. En esta imagen también ustedes miran unos elementos de tipo mental, ¿no? Como el tema del acoso laboral y eso, aunque eso no está en esta asignatura, sino que la van a ver en una asignatura posterior que tiene que ver con todo el tema psicológico del trabajador. Bueno, em, las diapositivas se me están pegando y luego saltan rapidísimo todas. Guárdese un ratito. Primero que todo, vamos a mirar el contexto de la normatividad colombiana. En el contexto de la normatividad colombiana, yo les quiero traer algunos elementos importantes. Primero que todo, que en el año 91 venimos a estrenar una constitución política nuestra y esa constitución tiene un artículo que es el 79 que reza así, que el Estado tiene el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente. Cuando se habla de ambiente, pues también se habla de los espacios de trabajo. Corresponde a todas las personas participar en su defensa. Entonces, si los ambientes de trabajo no son seguros, estamos infringiendo este artículo 79 de la Constitución Política. Por otro lado está el tema de la sentencia 622 del 2016, donde se reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos. O sea, de esta manera, pues se respeta la relación de respeto y obligaciones con el ecosistema. ¿Por qué hablo de esto? Porque las empresas generalmente generamos vertimientos, generamos contaminación y esto también tiene que ver con riesgos desde la empresa hacia afuera. Pues esto es como información cultural general para ustedes, el tema de la ley 99, que es el Sistema Nacional Ambiental, que es este Sistema Nacional Ambiental es el que genera, por un lado, el Ministerio de Medio Ambiente en el 93 y las corporaciones ambientales. ¿Por qué es importante tener esto? Porque las corporaciones ambientales son las que controlan las licencias ambientales de funcionamiento de todo tipo de empresa. Más si es una empresa que tiene vertimientos o que trabaja con químicos o con contaminantes o con sustancias peligrosas como hospitales, fábricas, etcétera. El tema de la ley 160 del 94 es la que tiene que ver con la gestión integral de residuos sólidos. Si se hace separación, si no se hace separación y qué uso se le da a los residuos sólidos, por ejemplo, en las empresas, en las ciudades y todo ese tema. Y también tenemos la ley 1333 del 2009, que tiene que ver con la gestión integral de recurso hídrico. ¿Por qué mencionamos eso? Por los vertimientos de las empresas. También está el decreto 1713 del 2009,
que, perdón, del 2002, y la resolución 1506 del 2002, que tiene que ver con la calidad del aire, con los aerosoles internos y externos en la calidad de la atmósfera y del aire que se respira en un lugar. Bueno, pero ya más ubicados en su trabajo como salubristas ocupacionales, está el decreto 1343 del 2014, que es la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el SGSST, que contempla los riesgos laborales relacionados con condiciones ambientales del lugar de trabajo, disciplina en la que se ocupa la higiene industrial. Este decreto es bastante amplio y ese creo yo que es la Biblia para ustedes o para nosotros. Y desde ahí es importante porque en Colombia se genera una guía técnica, es la guía GTC 45. ¿Qué pasa con esta guía técnica colombiana 45? Que es, coge todo este decreto, digamos que lo operativiza o es el manual de funcionamiento. Es una guía para identificar los peligros, para valorar los riesgos en seguridad y salud ocupacional. Esa norma rige para el diagnóstico de condiciones de trabajo, para panoramas de riesgo y proporciona unas directrices para identificar peligros y valorar riesgos de seguridad y salud en el trabajo. O sea que esa guía técnica es muy importante para ustedes durante esta asignatura y durante su trabajo, creo yo. Bueno, después de ver este tema de la normatividad, concluyendo que la guía técnica colombiana 45 es la que ustedes deben utilizar, que resume todo lo anterior, digamos, en normatividad, les quiero hablar ya de los daños derivados en el trabajo. ¿Qué son los daños derivados de trabajo? Son lesiones, enfermedades, patologías sufridas con motivo del trabajo. El concepto legal de daños resultantes del trabajo responde a los siguientes principios. O sea, si sucede un accidente o un incidente, generalmente hay unos principios que es, bueno, ¿quién fue el culpable? ¿Cómo sucedió? La responsabilidad contractual, que generalmente tiene que ver con el equipo directivo de la empresa o el director ejecutivo de la empresa o el gerente de la empresa, que es a quien lo van a demandar. Si, por ejemplo, en el caso donde Dios no quiera que muera un compañero de trabajo dentro de sus funciones laborales, ¿no? O si es un caso fortuito en un accidente, si es un riesgo de tipo social, el principio de riesgo de autoridad, porque muchas veces las órdenes que se dan de un lado a otro son contraórdenes y eso tiene que ver también con los accidentes e incidentes en el trabajo. Y está el de la responsabilidad objetiva y de riesgo profesional. Finalmente aquí, de todo esto vale la pena decir que el tema de la integridad de los trabajadores es una responsabilidad de la empresa y es por eso que la empresa debe curarse en salud, revisando, haciendo diagnósticos, haciendo una caracterización, teniendo identificados cuáles pueden ser sus posibles elementos que pueden suceder de accidente y por eso prevenir, hacer mitigación, revisar, capacitar. Ahí me estoy adelantando a muchas cosas, pero de eso se trata. Hablando de estos daños, hay dos tipos, unos que son accidentes y otros que son enfermedades. Un ejercicio repetitivo mal realizado en el sistema ergonómico de una persona, pues puede causar una enfermedad a mediano y largo plazo, ¿cierto? O el contacto con una sustancia química sin elementos de protección, por ejemplo. Y el tema de los accidentes, pues es cuando la oficina está mal organizada, desordenada, no están los elementos en su puesto de trabajo, o al contrario, que el trabajador hace funciones que no le corresponden para las cuales fue contratado. Hablemos un poquito de accidentes de trabajo. Aquí hay algunas imágenes, como usted observa, un señor cogiendo un cable de electricidad, otra persona entrando en contacto con un químico, alguien que va caminando y se tropieza con un objeto, una maquinaria que atropella a una persona, alguien que se cae de una escalera. Esto es muy típico en las empresas, ¿cierto? Eso es muy, pues no es normal, pero sí suele suceder. Una persona que con una maquinaria eh, sufre un accidente con alguno de sus miembros, ¿no? Inferiores, superiores, etcétera. Los accidentes ocurren como hechos súbitos e inesperados. Son causados por condiciones inseguras de trabajo. El accidente de trabajo puede ser según su origen, según sus consecuencias para el trabajador o según sus pérdidas que ocasiona.
Finalmente todos los accidentes deben ser reportados y pues la ARL es la que ya entra a verificar qué fue lo que sucedió y quiénes son los responsables. No impedirá la calificación del accidente de trabajo la imprudencia profesional o la concurrencia de culpabilidad. O sea, todo accidente debe ser calificado y en esa calificación pues tiene el principio, no solamente lo que está diciendo acá de responsabilidad, sino que la idea es que no vuelva a suceder en las empresas, ¿no? Lo otro es que lastimosamente esto siempre tiene que ver con económico, se conecta con lo económico y ahí viene un tema contractual de lo que sucede con la empresa, con el trabajador, con los directivos de la empresa. No recibirán la calificación de accidente de trabajo en los que se ocasione por ejecución de actividades diferentes para las que fue contratado el trabajador. Un ejemplo, una secretaria que fue contratada para digitar documentos y que falló el bombillo, se subió a una escalera a colocar el bombillo y se cayó. Esa no es una función de la secretaria. Lastimosamente en Colombia, por falta de trabajadores, algunos tenemos que hacer de todo, o sea, barrer, trapear, arreglar, limpiar, si se tapa el sanitario, ir y destaparlo. Y eso no es el deber ser, porque generalmente las funciones de trabajo sustantivas pues son muy claras, ¿no? Aunque lastimosamente también para evitar eso a uno le colocan demás funciones que conlleve el puesto de trabajo y eso está mal. Entonces, esos tipos de cosas son las que hay que entrar a revisar con el equipo directivo porque por un lado nos puede afectar a la empresa y la muerte de un trabajador puede implicar inclusive el cierre de la misma empresa por las indemnizaciones que ellas contraen, porque estamos hablando de muchísimo dinero por la vida de una persona, ¿no? O por la pérdida de una extremidad o qué sé yo, de una mano, de una pierna, etcétera. Bueno, hablar de enfermedades profesionales es hablar de alteraciones en la salud de los trabajadores como consecuencia de la exposición a un determinado contaminante o un agente que esté en el ambiente de trabajo donde el trabajador desarrolla su actividad. Suelen tener una acción más a largo plazo, de instauración lenta, gradual o previsible, ¿cierto? Por ejemplo, la concentración del agente contaminante, el tiempo de exposición, la presencia de varios agentes contaminantes, las características individuales, las relacionadas con la salud. Yo lo mencionaba antes, ¿no? Por ejemplo, en los equipos logísticos de las empresas, las personas que se la pasan levantando cargas y no hacen bien el ejercicio, pues pueden sufrir un problema con su columna, una desviación, dolores de espalda, fatiga visual en el tema de las secretarias o de las personas que trabajan frente a las pantallas de computador, síndrome de fatiga crónica que siempre lo solemos ver en los trabajadores, ¿no? Hiperacústica por el sonido cuando hay mucho ruido, enfermedades cardiovasculares que están relacionadas con la alimentación, por ejemplo, los conductores que manejan tractocamiones, tractomulas y que llevan pasajeros de un lado a otro. Ellos paran en cualquier parte y la alimentación es cargada en carbohidratos, grasas y se sientan a conducir durante muchísimas horas y finalmente pues eso va en contra de todo su sistema cardiovascular. El tema de estrés y depresión, aunque yo le decía que en una próxima asignatura lo van a estudiar a fondo. El tema de obesidad por la alimentación, porque es que no solamente lo que hace el trabajador, sino cómo el trabajador se cuida desde su casa, los alimentos que utiliza, el ejercicio que realiza, ¿cierto? Malestares gastrointestinales que pueden causarse por una envenenación o también por haber ingerido algunos alimentos. Dermatitis por contacto, síndrome de túnel carpiano, etcétera, etcétera, etcétera. En estas imágenes hay algunas que son las más comunes, pero pues hay muchísimas más en el trabajo cotidiano de las empresas. Acá tenemos una clasificación tomada desde sus lecturas de los agentes higiénicos. Acá, desde sus lecturas, que estas lecturas vienen con una fuente muy española, con el tema salubrista español. Recuerden que esta Universidad de Asturias viene desde España, y desde España el enfoque de los agentes se lo ha clasificado en tres, en agentes físicos, químicos y biológicos. Pero acá en Colombia, hablando, por ejemplo, desde terapia ocupacional o hablando desde otras carreras de salud,
no solo están estos agentes, están otros más que tienen que ver con estos. Pero por ahora, desde esta asignatura, vamos a hablar de estos tres. Y en esos tres vamos a intentar encasillar todo lo que encontramos en las empresas. Por un lado están los agentes físicos, que son causantes del daño, que no es un componente material, sino que es la energía de las diversas formas como diferencias de presión, energía mecánica, calor, energía radiante. Estos, por ejemplo, son condiciones termohigrométricas, ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes, radiaciones no ionizantes. Siempre que yo veo la palabra ionizante y no ionizante, yo recuerdo a los campesinos. Me acuerdo de mi abuelo, que trabajaba más de 12 horas expuesto allá al sol y sombra, y lastimosamente el sol pues causa enfermedades en la piel. Esas son las radiaciones ionizantes y no ionizantes. El tema de las vibraciones con los trabajadores que valga la redundancia, trabajan con los compactadores, con los saltarines, que ellos generan todo un desorden musculoesquelético. Por ejemplo, los terapeutas ocupacionales o los fisioterapeutas hablan de ese otro agente, ¿no? El agente musculoesquelético y cómo puede haber una deformación en el sistema muscular y en el sistema esquelético de una persona, ¿no? Pero acá los agentes físicos pueden causar eso. Tema de ruido con perder agudos o perder algunos de acuerdo a los decibeles por exposición, digamos, continua y permanente en el trabajo. En agentes químicos, por ejemplo, estamos hablando de que agentes debido a su composición y estado material pueden afectar al trabajador. Estamos hablando de sustancias químicas, gases, de vapores, polvos, fibras, humo, niebla. En el tema de fibras hay un caso muy conocido en Cundinamarca hace unos 10 años con unas mujeres que trabajaban el asbesto, que es los frenos para motocicletas y vehículos. Toda esta fábrica que quedaba por allá en Chía, pues estas personas estaban conectadas con el asbesto y este asbesto en ese tiempo generó cáncer de piel. Y no estoy hablando de una señora, sino más de 30 mujeres, que son las que trabajaban con esto, y eso generó todo un conflicto con el tema del asbesto y un cambio en la manera de pensar de este tipo de fábricas, ¿no? Temas de los vapores, de las gases, el personal de limpieza que trabaja con límpidos, o en las fábricas que trabajamos con químicos, ¿no? Entonces, generalmente todo lo que tiene que ver con químicos pues y también con agentes físicos debe estar conectado con elementos de protección, porque de lo contrario, pues la integridad de la persona, pues va a estar débil, ¿no? Vulnerable. Tema de agentes biológicos, la pandemia nos enseñó claramente el tema de los virus, de las bacterias, los protozoos, endoparásitos, hongos, priones, y pues todo el tema de cuidarnos, y cuidarnos tiene que ver con la limpieza y con la protección, sobre todo en áreas como laboratorios, como hospitales, ¿cierto? Donde hay equipos que generan todo este tipo de elementos. Metodología de trabajo en higiene industrial. La metodología de trabajo de higiene industrial pues tiene que ver con la anticipación. Para llegar a la anticipación debemos hacer unos estudios de los puestos de trabajo para ver cómo están, para evaluar, para reconocer los puestos de trabajo y a partir de ahí poder hacer una evaluación y poderle proponer a las directivas de la empresa unos elementos de control para mitigar riesgos y accidentes en el trabajo o posibles enfermedades que se van a ocasionar a futuro. Entonces, la higiene industrial no es una ciencia o técnica que se haya a recurrir como diagnóstico médico, ¿no? No que la higiene industrial es una herramienta que tienen las empresas y los trabajadores para cuidar la integridad de los trabajadores y de la empresa, porque es que, como yo le decía, unas muertes de unos trabajadores puede cerrar una empresa, la puede quebrar prácticamente. Entonces tiene que ver, el tema de la higiene industrial es un sistema que permite garantizar eso, garantizar la vida, garantizar el desarrollo de la empresa cuidando la vida de los trabajadores. Es ahí donde hablamos de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Bueno, yo aquí les he colocado una imagen bastante interesante, exagerada, pero pues en algunas casas o en algunas empresas uno mira eso, ¿no? Empezando de izquierda a derecha, por ejemplo, aquí hay una chica lavando una cafetera eléctrica sin desconectar, ahí va a causar
cortocircuito, hay otro inquieto metiendo allá un puñal, una herramienta, algo al tostador, un tostador en una oficina, otro señor caminando con un vasito de leche, con un pan y hay un montón de cables cruzados. Eso no está en nuestras empresas porque todo está a través de canaletas, una imagen muy exagerada, ¿no? Un extintor que no tiene señalización, que no se sabe de qué tipo es ese extintor. Hay una chica inquieta metiendo un destornillador allí, una chica que está regando su planta frente al computador y va a causar ahí un desastre. Hay otra señorita con la, eso nunca nos pasa, ¿no? Una taza de café encima del computador y pues todos los riesgos que pueden suceder, ¿no? Simplemente era como para complementar lo que estamos hablando esta noche. En las lecturas ustedes van a mirar estos dos conceptos y yo los he querido conectar con esta imagen. Estamos hablando de factores relevantes intrínsecos y extrínsecos. La palabra intri se refiere a interior y extri, o sea, exterior. Entonces, ¿de qué se trata? En la lectura ustedes van a ver varias hojas que hablan sobre factores intrínsecos referentes a los contaminantes. Extrínsecos, como su nombre lo indica, son exteriores. Tiene que ver con el tiempo, con la frecuencia y con los valores. ¿Qué significa exterior? Un ejemplo. Yo estoy en mi fábrica, pero al lado hay otra fábrica o una empresa que genera ruido porque tiene unas motoniveladoras y ese ruido está causando afectación a mis trabajadores. Ese puede ser. O una casa que está pegada a una discoteca y los jueves, viernes, sábado, el ruido es tan alto que está dañando, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen? Una denuncia y la Corporación Ambiental viene y mira qué es lo que está pasando con esa discoteca. Eso es extrínseco. Extrínseco, cuando yo colocaba el ejemplo de mi abuelo campesino que trabaja la tierra, que está expuesto durante todo el día al sol, a radiaciones ionizantes. Intrínsecos, pues puede ser el tema de referente a características individuales relativas a la salud. Intrínseco es dentro del trabajo yo, lo que yo haga de mis responsabilidades. Por eso es importante tener claridad cuáles son las funciones que va a desarrollar el trabajador y cuáles son los elementos de protección para que no sucedan pues accidentes ni incidentes de manera intrínseca. Acá en las imágenes que habla un poquito más conectado con lo interior, ¿no? En lo intrínseco se dice que es de la parte interna, de deseo de superación personal, ganas de crecer o aprender, satisfacción de hacer bien las cosas. Está un trabajador motivado. Extrínseco habla de deseo de conseguir una recompensa por la gente socialmente que lo valoren, conseguir una promoción en el trabajo por ser un buen trabajador, porque la comunidad del trabajo donde ella realiza lo valora, ¿cierto? Y evitar una posible reprobación social o de sus jefes. Bueno, eso es extrínseco, hablando desde las lecturas. Hay unas etapas en higiene industrial que son muy sencillas, ya las habíamos mencionado antes, tiene que ver con higiene industrial, que son la identificación de los riesgos, eso tiene que ver el panorama de riesgos, que es hacer una caracterización del puesto de trabajo. Para eso uno puede hacer una lista de chequeo, una observación, un diálogo con el trabajador para ver cómo es su puesto de trabajo, tomar una fotografía, ¿cierto? Y a partir de ahí tenemos el panorama de riesgo. Una evaluación que tiene que ver con lo que nosotros como saludistas identificamos que puede ser un riesgo y ahí sacar unas conclusiones para poder generar un plano, un programa de prevención y control de riesgos para podérselo presentar a los directivos. Eso está relacionado con el medio ambiente, ¿cierto? Y con cómo desde la higiene industrial podemos generar seguridad en los puestos de trabajo. Conclusiones de lo que hemos hablado hoy. Hemos hablado de muchas cosas. Yo aquí he generado 5 conclusiones. La primera, la identificación y diferenciación de enfermedades profesionales y accidentes laborales es esencial para la prevención y aplicación adecuada de normas en seguridad y salud ocupacional. Los agentes contaminantes en el ambiente de trabajo pueden generar enfermedades con efectos a corto o largo plazo, requiriendo estrategias de prevención y control en la higiene industrial. Tercera, la higiene industrial es clave en la identificación, evaluación, mitigación de los riesgos laborales, asegurando condiciones de trabajo seguras y saludables para los empleados. Cuarta, la legislación colombiana establece un marco normativo sólido
recomendación, utilicemos el sistema el sistema en salud en el trabajo, que generalmente tenemos una herramienta técnica que es la Guía Técnica Colombiana 45, que es la fundamental. Y finalmente, pues el tema de que la prevención y control de riesgos requiere un enfoque integral, requiere factores intrínsecos, extrínsecos y requiere una revisión de elementos físicos, químicos y biológicos en el entorno laboral. Voy a dejar de compartir un momentito para mirarlos a ustedes, para escucharlos a ustedes, para conocernos, aprovechando que estamos poquitos acá. Mira, está Aura Rieta, está Mariana Judith, está Jennifer Milena y Gilberto Cantillo, bendito entre todas estas mujeres. Yo los quiero escuchar a ustedes que me digan qué formación tienen, en qué ciudad están, a qué se dedican y cómo miran esta asignatura tan interesante, ¿no? Entonces empecemos por las damas. Voy a irme en orden de los nombres alfabéticos. A ver, Aura Rieta, cuéntanos, ¿desde dónde te conectas? ¿Cuál es tu formación? ¿Qué piensas de esta asignatura? ¿Qué expectativas tienes? Aura, te escucho. Hola, buenas. Mucho gusto. Mi nombre es Aura Rieta. Soy de Cerete, Córdoba. Soy fisioterapeuta. Actualmente trabajo independiente. Trabajé en IPS. Me parece esta materia bastante interesante. Todos los riesgos relacionados con las condiciones de seguridad y ahora con enfoque también a lo ambiental. Me parece que es tan interesante para aplicarlo por lo menos en el momento de trabajo de cada uno de nosotros, en nuestro lugar de trabajo, eh, saber todos los decretos que esto nos rige, que nos ayuda para mejorar las condiciones de todos los trabajadores. Y me hubiera encantado haber cursado esta materia mucho antes de haber terminado de trabajar en la IPS, pues de mucha ayuda uno darse cuenta los riesgos pues, que uno como trabajador, como empleado, pues corre en una empresa. Pues es bastante interesante, mucho gusto. Muchas gracias, Arieta, por su participación. Y sí, tiene toda la razón, es una materia fundamental. Yo en el chat les coloqué dos formularios que me obliga a la universidad que ustedes lo realicen finalizando esta sesión. Uno es de evaluación de la materia. Cada semana vamos a hacer las mismas evaluaciones y otro es una de evaluación del docente. Muchas gracias, Aura. Jennifer, ¿qué nos quieres compartir tú? Jennifer, ¿desde dónde te conectas? ¿Qué formación tienes? ¿Qué trabajas? ¿Y cómo ves esta asignatura? Mientras Jennifer se anima a participar, si está mal el micrófono, lo puede hacer con texto también en el chat escribiéndonos. Entonces, Mariana, ¿tú nos quieres compartir? Eso, Jennifer. Entonces en el chat puedes escribir lo que tú quieras. Mariana, ¿tú qué nos quieres contar? Bueno, Mariana, si tienes el mismo problema de Jennifer, puedes escribir en texto acá y nosotros lo leemos. Gilberto, a ver, cuéntanos, ¿cómo ves la asignatura? ¿Desde dónde te conectas? ¿Qué estudiaste? ¿Qué profesión tienes? ¿En qué ciudad estás? Cuéntanos lo que tú quieras. Buenas noches, profesor y Buenas noches. compañeros. Bueno, para los que no me conocen, Gilberto Cantillo Salas, soy ingeniero civil de profesión, soy de la ciudad de Valledupar, pero resido actualmente en Bogotá. Me he desempeñado en cargos como residente de obra, residente de interventoría, y pues decidí tomar esta carrera porque pues sin duda alguna, o este posgrado porque sin duda alguna dentro de mi campo identifiqué lo importante que es el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, desde el aspecto constructivo, claro está, desde todos los aspectos. Entonces decidí irme por este posgrado, por esta especialización. Asimismo,
De hecho, cuando usted estaba hablando un poco, profe, cerca de los riesgos relacionados al ambiente, y pude identificar que está también muy relacionado, está muy, sí, como muy relacionado también con las condiciones laborales. Entonces, vi como una semejanza entre el ambiente y las condiciones de trabajo en algunas particularidades, porque pues pensé que nos íbamos a ir como por el tema de contaminación de recursos hídricos, toda esa cuestión, pero vi que también está relacionado el contorno laboral donde nos prácticamente estamos ubicados, o el ambiente o las condiciones laborales en las que estamos trabajando, ya sea en una empresa, en obra, ya sea en campo, ya sea al interior de la empresa. Entonces, ahí estaba un poquito como confundido, pero la importancia de conectarnos a esta clase y poder entender cuál es el objetivo como tal de la materia y cómo lo vamos a abordar. También muy importante lo de las normas técnicas colombianas que rigen el tema de la seguridad y salud en el trabajo, así como también las normas eh, que nos rigen el tema de calidad y todas las cuestiones. Entonces, todo eso me ha gustado. Entonces, particularmente estoy, cada vez que entro en una materia, comienzo a leer, y de hecho no hago los exámenes sino hasta el último día, hasta que me lea todo para poder tener como a profundidad todo el tema. Excelente, Gilberto. Bueno, muchas gracias por la participación de ustedes. Venga, le cuento, nosotros saben que esta universidad pues vale la pena recordar, ¿no? Trabaja con 3 unidades. La primera unidad se desarrolla en la primera semana, o sea, del 1 al 8. La segunda unidad se desarrolla del 8 al 14 prácticamente, 14, 15, 16. Y la última unidad se desarrolla entre el 15, 16 y el 21 de cada mes. Quedan unos días que son del 21 al 28 para elaborar el trabajo final. Entonces, la idea es que sean muy juiciosos en la participación de los foros, que sean juiciosos en el estudio de caso. El estudio de caso a qué se refiere es una fábrica ficticia, es tomado de una fábrica de químicos de Cali, en la cual te montan un escenario exagerado de accidentes y cosas así, para que tú le hagas una observación como, digamos, como salubrista ocupacional, desde lo que usted está leyendo acá. Entonces, es levantar el panorama de riesgo desde tu percepción, cómo hacerlo, cómo identificar esos elementos, ¿cierto? Y pues las evaluaciones están conectadas con lo mismo, con las lecturas. Como lo dice Gilberto, la idea es hacer todas las actividades, no quedarse sin notas. Yo hasta el 28 del mes yo les estoy evaluando todo. Entonces, si en la unidad 1 usted no hizo el foro, pues lo hace en la unidad 2 y yo se lo califico igual con buena nota. Si no alcanzo a hacer unidad 1, unidad 2, ¿y por qué le digo eso? Porque tengo un par de estudiantes que se conectaron conmigo a mediodía, que me dicen, profe, lo sentimos mucho, pero no nos podemos conectar a la sesión sincrónica y ni siquiera nos vamos a conectar a la plataforma hasta el 21 de septiembre. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos para Pasivi Rubiales en campo, en exploración, en perforación, y nosotros salimos de campo el 21 de septiembre. Antes no tenemos internet, estamos desconectados. Entonces yo lo que les dije a ellos, hombre, la idea es que ustedes salgan, se pongan al día, pues en esos días cumplan con su asignatura, porque la idea es ayudarnos. Son profesionales que están trabajando en campo. Uno de ellos es ingeniero de petróleos y la otra es una terapeuta ocupacional que trabaja con el campamento allá en Pacífico y Rubiales. Entonces, lo mismo que yo le decía a ellos, se lo digo a ustedes. Tienen hasta el 28 de septiembre, hagan las actividades, no importa que esté fuera de fecha, yo se la califico muy bien, pero lo importante es que la haga. Apóyense entre ustedes tienen un grupo de WhatsApp, pregúntense entre ustedes si no entienden, pregúntenme a mí en el foro de dudas, que yo con mucho gusto intento resolver las preguntas en la medida de lo posible, ¿cierto? Es eso, yo los animo a que continuemos en el trabajo, a que desarrollen su especialización. Muchas veces las lecturas son muy pesadas, entonces hágale una lectura rápida y listo, con lo que quedó desde su percepción, conteste, no se varen con eso. Utilicen las herramientas que hay ahorita tecnológicas. Hay inteligencia artificial, la pueden utilizar, pero no solamente copien y peguen. Sean críticos frente a lo que copian y peguen, y ustedes mismos desarrollen como profesionales pues un buen trabajo. Yo no soy mucho de forma, yo soy más de fondo. Entonces, si usted me escribe un texto de 80 caracteres, de 60 caracteres,
y yo los leo como que son su fondo y lo que usted está escribiéndome desde su formación como fisioterapeuta, desde su formación como ingeniero civil, desde su formación como ingeniera industrial, que es Mariana. Yo los comprendo perfectamente, les hago una retroalimentación. La retroalimentación no es para descalificarte. Yo con toda la humildad le escribo siempre 5 cosas buenas de su trabajo que yo considero que tienen mucha potencia, pero también le hago unas 5 observaciones para que en su trabajo cotidiano usted sea mejor trabajador. Pero la nota generalmente yo les coloco una nota alta siempre a todos. Bueno, un placer trabajar con ustedes. Si tienen alguna inquietud, este es el momento. Si no, ya nos desconectamos y yo dejo la grabación ahí lista para los compañeros que no se pueden conectar a estas sesiones. Bueno, Muchas gracias, profe. eso, les dejo Muchas ahí en gracias, el profe. chat el par de encuestas, por favor, dilígencialas. Mucho ánimo con los estudios de casos, mucho ánimo con los foros y nos seguimos viendo acá el próximo lunes a la misma hora, 6 de la tarde. Dios los bendiga, cuídense mucho y nos vemos pronto. Hasta luego. Igualmente, profe, hasta luego, que tenga Hasta buena luego, noche. profe. Hasta luego.